Hola amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogli y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, estrategia, crear espacio libre para tus piezas, sacrificio temporal de peón, patrones que debes conocer, primera parte. En este y en los ejemplos que estudiaremos en los próximos vídeos, se sacrifica temporalmente un peón con el fin de brindar espacio para las piezas que de otra forma ocuparían posiciones pasivas o de menos actividad. Es un tema interesante a tener en cuenta en la lucha del medio juego. En la apertura muchas veces se sacrifica un peón para lograr un mejor centro, como por ejemplo los gambitos de dama y el de rey. En estos casos, si el contrario se aferra al peón, puede caer en posiciones malas. Lo mejor en esos casos es la devolución del material, pero este sería más bien un tema de apertura que de técnicas y patrones del medio juego. Vayamos a este primer ejemplo de una partida entre Alekhine y Tartakower, celebrada en la ciudad alemana de Dresden en el año 1926 y que comenzó con los movimientos D4 y C5. Continuamos con el avance D5, D6, E4 y E5. Este esquema es interesante, pero se debe tener cuidado con él porque las blancas tienen una fuerte casilla en C4 que muchas veces restringe al ala de dama negro y ataca además el peón de D6. El segundo jugador también pretende en esta variante, sin el caballo en F6, intentar el cambio estratégico de su alfil malo por el de C1 del blanco por medio de alfil E7 y alfil G5. Continuamos con el desarrollo caballo C3, alfil E7. Tartakower lleva a cabo su plan, pero Alekhine continúa con su desarrollo alfil D3, alfil G5, caballo F3, alfil C1 y dama por C1. Como consecuencia de esta maniobra, las blancas se han adelantado en el desarrollo, pero como la posición es cerrada, tal vez Tartakower pensó que no tiene importancia. Sin embargo, Alekhine piensa diferente. Caballo H6, ya veremos cuál es la idea de este movimiento que se desarrolla después de H3 con el avance F5. Esta maniobra pretende asustar al blanco, pero en realidad crea debilidades en su campo que serán aprovechadas. Pero hay que ser Alekhine para sacar partida de estos detalles. Él continuó con dama G5 sin temor al cambio de dama. Cualquiera de nosotros hubiéramos intentado mantener la dama con el fin de aprovechar las debilidades del contrario, pero Alekhine lo hace más sencillo. Tartakower respondió con enroque corto, dama por D8, torre por D8, caballo G5 y G6. Ahora viene el sacrificio temporal de peón. Casi todos los jugadores saben que en el gambito de dama el peón de C realmente no está sacrificado. Generalmente se recupera inmediatamente. O que hay casos en el que se ofrece el peón de B7 al contrario y por medio de torre B8 seguido de torre por B2 se recupera el peón. Son temas conocidos. Aquí mostramos algunos ejemplos sencillos, pero veamos ahora, antes de continuar con esta partida, lo que habíamos mencionado respecto al gambito de dama. Después de D4, D5 y C4, las negras aceptan el peón. D por C4, el blanco continúa con caballo F3 y caballo F6. Las blancas han sacrificado su peón de C4, que ahora, después de E3 y E6, esta es la mejor continuación. Alfil por C4, el peón se recupera inmediatamente. Esto es lo que queríamos demostrar como un medio
de sacrificar temporalmente un peón en la apertura, sobre todo en el gambito de dama que habíamos mencionado. Pero continuemos con la partida después de G6. Antes de continuar después de G6 con el sacrificio temporal de peón que van a hacer las blancas, veamos otras continuaciones. Por ejemplo, las negras pueden responder con F4, que podría ser una jugada que mantendría la posición cerrada y evitaría la continuación de la partida. Pero a ello ahora el blanco responde con G3 y después de F por G3 y F por G3, la posición de las blancas es extraordinariamente fuerte con una amplia ventaja. Aquí el blanco tiene un gran desarrollo, pueden jugar en algún momento torre F1 o caballo E6 o ambas se combinan también según la continuación del negro, así como un posible salto caballo E5 que no deja de ser molesto. Otra continuación en lugar de F4 pudiera ser el caballo A6, que es una línea recomendada por la máquina, pero después de enroque largo, F4 igualmente sigue la continuación G3, F por G3 y ahora caballo B5, un sacrificio temporal de peón que le da al blanco cierta iniciativa. Luego de G por F2 seguiría o sigue la máquina, esto es la sugerencia de la máquina, torre H, F1. Con esta torre, para mantener la torre D1 observando el peón de D6 en caso de cualquier cambio en la casilla E6, después que el blanco realice D5 por E6. Ahora, por ejemplo, caballo F7, caballo E6, torre 8 y torre por F2. Debemos siempre tener cuidado porque, por ejemplo, la jugada caballo de B a C7 es muy avariciosa. El negro responde con caballo por C7, caballo por C7, alfil por H3, torre por F2 y después de caballo G5 la ventaja es la que pasa al negro. Por ese motivo hay que calcular profundamente este tipo de ganancia de calidad, donde el contrario puede reavivar su posición y en este caso tiene dos peones por la calidad y dos de ellos pasado en el ala de rey, la ventaja en este caso del negro. Seguimos con torre por F2 y aquí la ventaja queda de parte del blanco. Ahora, después de G6 seguimos con la partida donde Alekhine jugó F4. Es el movimiento que garantiza más ventaja. La continuación natural en roque corto con la idea de F4 es seguido por parte del negro con F4 o aún primero el desarrollo caballo A6 con la idea de caballo B4, a lo que el blanco responde A3 con el fin de evitarlo, F4 y el centro permanecería cerrado. El blanco continuaría como habíamos visto anteriormente con G3, quedando con una clara ventaja. Ahora, después de F4, el blanco responde igualmente G3 con gran ventaja al abrir la posición que facilita el mejor desarrollo de las blancas para que ésta obtenga ventaja. Regresando a la jugada de Alekhine F4, el negro aceptó E por F4. Se ha entregado el peón, pero el blanco ha calculado que se recuperará rápidamente y sus piezas cobrarán gran movilidad. Este es el patrón que debemos tener en cuenta. El negro recibió como respuesta enroque corto. El peón de F4 no puede ser defendido, como usted mismo puede comprobar. Tartakower desarrolló su caballo A6, torre por F4, caballo B4 y torre H4. A pesar que las damas se han cambiado, el blanco tiene un ataque muy fuerte mientras que las piezas negras están sin desarrollar en el ala de dama.
El resto de la partida continuó de la siguiente forma. Caballo por D3. Podían haber respondido en su lugar con caballo F7, desalojando el molesto caballo de G5, a lo que seguiría caballo E6, alfil por E6, D por E6 y caballo E5. E por F5, caballo de E por D3, C por D3, G por F5 y torre 1. Aquí dos respuestas de las negras. Una, caballo por D3 es respondido con torre E3, caballo E5 y caballo D5 con una posición aplastante de las blancas. O de lo contrario, torre a C8, a lo que el blanco continúa con E7, torre 8 y después de torre 2 con la fuerte amenaza de A3 seguido de caballo D5 las deja en una posición con excelente ventaja. Pero continuemos con caballo por D3. El negro se deshace de este alfil y ahora torre por H6. Continuó caballo por B2, torre por H7, caballo C4 y E por F5. Con esto permite el desarrollo de las negras. Más fuerte era movilizar la torre con el movimiento torre F1. Veamos una continuación. Caballo E5, torre F4, la torre se activa por la cuarta fila, torre D7, nada de cambio de torre, torre H6, torre D8, E por F5. Ahora sí es necesario. El negro debe responder con G por F5. Porque de lo contrario, alfil por F5 es respondido con caballo de C a E4 y los caballos entran peligrosamente contra el enroque de las negras. Así que G por F5, torre de F a H4, observe la maniobra de las torres blancas debido al sacrificio temporal que habían realizado con F4. La casilla F4 sirve de trampolín. Continuó rey G7 y caballo B5. Este sería una posibilidad que tenía Alekhine que no la llevó a cabo. Después de caballo B5, el blanco tiene una irresistible ventaja. El peón de D6 caerá sin pena ni gloria. Pero continuemos con E por F5 de Alekhine y su adversario alfil por F5 y torre B7. En posiciones malas las defensas son muy difíciles, pero al menos se debe buscar la mejor posibilidad de juego activo y eliminar las piezas agresivas del contrario. Por ello era preferible, aunque no salvador del todo, en lugar de jugar ahora torre E8, continuar con la propuesta de cambio de torre con torre de a B8, torre de a B1, torre por B7, torre por B7, torre E8, torre por A7, alfil por C2 y caballo H7, donde las blancas mantienen clara ventaja, pero con menor cuantía. Luego de torre E8, las cosas se le ponen muy mal a las negras con el salto caballo H7. Decisivo, el salto caballo F6 es fatal para las negras, quienes jugaron ahora torre E3, caballo F6 jaque, rey F8, caballo H7 jaque, esto ganando tiempo en el reloj porque seguramente estaban apremiados del tiempo, rey G8, caballo B5 y ahora G5. Se podía intentar resistir más con A6, pero después de caballo A7, torre E2, rey F1, torre por C2, caballo F6 jaque, rey F8 y torre E1, el negro también podría abandonar aquí ante las terribles amenazas del blanco, como son, por ejemplo, torre D1 a E7 seguido de torre F7 jaque mate. Pero el blanco se enfrentó en lugar a esa línea G5, que también le permite al blanco ganar la partida después de caballo F6 jaque, rey H8, torre F1, alfil por C2, torre C1,
caballo A5, obligado porque de lo contrario se perdería material. Torre C7, alfil G6, caballo por D6. Al ataque de los dos caballos y las torres se une la ventaja material. Torre F8, caballo G4, la torre que está atacada se retira a E2, torre por A7, torre por A2. Existen otras variantes ganadoras, pero esta que vamos a ver es suficiente para lograr la victoria. Torre por C5, caballo B3, torre por A2 y caballo por C5. Caballo E5, rey G7 y ahora torre A7 jaque. A partir de este momento veremos la técnica de Alekhine en el final, donde con dos peones de ventaja romperá toda resistencia de su adversario. Rey H6, torre C7, caballo D3, caballo por D3 y alfil por D3. Siguió caballo F7 jaque, rey H5 y D6. Se ha simplificado un par de caballos, lo que solamente favorece al blanco con su peón de pasado, que hace la vida más difícil al negro, quien jugó ahora alfil G6, D7. No le queda al negro otra alternativa que entrar en la siguiente variante: alfil por F7, torre C8 y entregar la calidad, donde se queda con calidad y peón menos, con alfil E6, torre por F8, alfil por D7, torre F7, alfil A4, rey F2, rey G6, torre A7, alfil C2, torre A6 jaque, rey G7, rey E3, rey F7, rey D4, rey G7 y rey E5. Tenemos que aprender mucho. A veces se nos olvida que el rey es una pieza importante en los finales. La partida finalizó con alfil D3, torre A3, alfil C2 y torre G3. Rey G6, H4, rey H5, torre por G5 jaque, rey por H4, rey F4, alfil D1, G3 jaque, rey H3, G4 y finalmente Tartakovsky comprendió que nada más tenía que hacer en este final y abandonó. Deseo que este vídeo le haya sido de interés y tengan en cuenta estos sacrificios temporales de un peón que después se recupera y las piezas cobran cierta vida en lugar de permanecer pasivas en determinadas posiciones. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.